por Camilo y por todos los caídos en este gobierno asesino. Un salto de rebeldía nos dio la osadía, la valentía, y aquí estamos día a día, sobrevolando desde lo alto tu hipocresía, Piñera, culiao. El pueblo armado de conciencia, en el grito de la gente está la urgencia, pena, asco y vergüenza. Nos armaste de valor con tu estado de emergencia. Con tu estado de emergencia, herencia de padres y madres en las batallas, sobrinos, amigos con más agallas. Tus balas y torturas no hacen historia, el pueblo sigue y lucha por su victoria. Hoy Catrillanca es nuestra bandera, estado genocida, estado en pie de guerra. Te asesinaron por defender tu tierra, te dispararon por la espalda, no dejaron huellas. Hoy Catrillanca es nuestra bandera, estado genocida, estado en pie de guerra. Te asesinaron por defender tu tierra, te dispararon por la espalda, no dejaron huellas. Pagos armados en pie de guerra, balas y perdigones producen más ceguera por mierdas de pensiones que recibe mi abuela. Por ella canto y lucho, no me importan las secuelas, no, no me importan las secuelas, no me importan las secuelas. Gritar tu nombre y tu root es muy violento, se vienen al pasado todos nuestros tormentos, no callarán nunca más el descontento, ya que el pueblo tenía los ojos ya muy abiertos, y al descubierto, y al descubierto, y al descubierto. 11 de noviembre lo tenemos pendiente, lo tenemos en la sangre como corren las vertientes. Vamos a dar cara a pelear por dignidad, caminando por la fuerza, resistencia popular. Que tu asesinato no quede en impunidad, mostrándole a todo el mundo tu codicia y realidad. Hoy Catrillanca es nuestra bandera, estado genocida, estado en pie de guerra. Te asesinaron por defender tu tierra, te dispararon por la espalda, no dejaron huellas. Hoy Catrillanca es nuestra bandera, estado genocida, estado en pie de guerra. Te asesinaron por defender tu tierra, te dispararon por la espalda, no dejaron huellas. No dejaron huellas, conchetumare. Pero nosotros hoy día estamos acá porque somos mapuches. La tierra que nos fue ocupada, nosotros ya nos estamos recuperando. Un pueblo armado de conciencia, en el grito de la gente está la urgencia. Y le digo al tiro que nosotros no vamos a agredir a nadie. Van a ser ustedes los que van a llegar a nosotros y nos van a agredir. Y nosotros lo único que vamos a hacer es responder. Eso. Hola, hola, hola a todos, a todas. Bienvenidos a nuestra... Hola. A nuestra séptima versión de nuestros encuentros en torno a nuestras conversatorias en torno al cuerpo y la voz en confinamiento. Y hoy tenemos un tema que hace un rato nos andaba ahí rondando por nuestros pensamientos, nuestras preguntas sobre todo, y estamos muy contentas de tener aquí a Daniela Pino, tremenda actriz, y a Moisés Angulo también, tremendo actor. Un aplauso grande. Lo voy a presentar un poquito más, ya denme un segundo, lo voy a presentar un poquito más, para quienes no les conozcan. Ay, se me acabó el YouTube, perdón. Tengo unas complicaciones de internet. Oye, entonces, Daniela Pino desempeña una vida ligada a las artes escénicas, dice, entrelazando los formatos audiovisuales y teatrales, y hace ya un par de años ha encontrado entonces el camino en el rap, que es el tema del que hoy vamos a hablar, y de la fotografía también, más por instinto, radicada actualmente en el sur de Chile, en Valdivia. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos, estar aquí hoy, por darte el tiempo. ¿Cómo está el sur? Está con harto solcito, hay harta luminosidad a pesar de ser invierno igual. Está como acogedor. Entonces, llueve, el otro día llovió mucho, harto trueno, harto rayo, entonces, cosas que uno vivía cuando era chica. Claro. Así que, no, pero está bueno. Bacán, hermoso.
Bueno, y Moisés Angulo, el año 2005 inicia su carrera profesional junto a la compañía Teatro La María, actuando en la tercera obra dirigida por Alexis Moreno y Alexandra von Hummel, con la que realizó 3 temporadas, una gira nacional y 2 giras internacionales a Francia. Ha trabajado también con directores como Rodrigo Pérez, Cristian Plana, Diego Noguera, y en el año 2011 funda el colectivo Arte Matamala, con quienes ya han estrenado 5 montajes, y destaca ahí al Gernón, ¿cierto, Moy? Con el que se ganaron el Festival de las Condes y con eso viajaron a Cádiz, ¿verdad? Y paralelamente también, y es interesante, trabaja como docente en diferentes universidades y escuelas de teatro. Y el año 2018 funda el grupo de rap Astropoetas y crea el taller de rap Bitácora Rap. Astropoetas con quienes se han presentado en Teatro del Puente y también en Alemania, después del que ganaron el festival Goethe Institut. Y van a hacer, y ahí te vamos a preguntar un poquito más, Moy, están preparando una bitácora rap online en el GAM, así que ahí te vamos a preguntar un poquito más de eso para que nos cuente, a ver si ahora sí nos lanzamos con las chiquillas a hacer el taller. Gracias, Moy, por venir, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Tenía muchas ganas de ver a la Dani también, que hace rato que no podemos cruzar palabras. Y bueno, también hay mucho que contar juntos, porque con ella también vivimos un proceso importante de la formación de la bitácora y de donde empezó a surgir como la metodología de creación. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá y aceptar esta invitación. Partamos nomás con las preguntas. Mis compañeras, no sé si antes quieren comentar o nos vamos de una y vamos con las preguntas. Vamos a estar atentos a las preguntas del Instagram. Estamos en vivo también, entonces ahí atentos a los que quieran participar y hacerle preguntas a nuestros 2 invitados. Así que bienvenidos. Sí, bienvenidos, y recuerden que también está el chat de Zoom para poner sus preguntas y comentarios, y además que vamos a ir, qué sé yo, adjuntando videos o cosas que tenemos de material sobre estos invitados también. Oye, si quieren prender las camaritas también sería interesante, esta es una instancia muy buena onda, así que vayan ahí anotando. Pancho Carvajal siempre ahí acompañándonos. Hola. Eso, Felipe, hola, gracias a todas. Eso, gracias. También para que vayamos como generando un diálogo, va a haber un momento en que ustedes van a ir haciendo las preguntas, comentarios, así que si quieren tienen su copita de vino, su cerveza, su mate, su té ahí al lado, vamos a ir compartiendo. Ya, démosle nomás, que tenemos muchas preguntas. Oye, ya qué bacán que puedan estar acá. Yo era una de las que más. ¿Sabes qué decían? ¿A quién invitamos esta semana? Yo decía, los chiquillos del rap. Bueno, la primera pregunta igual es bastante obvia, que es cómo se inician también en el mundo del freestyle, del rap, cómo llegan ahí. Tu historia personal. Yo creo que este momento igual es como un hito, yo también siento, de compartir las experiencias con el Moisés, porque ustedes me invitan a mí a esto, pero Moisés a mí me invitó. Entonces también hay como un reconocimiento ahí al trabajo, al pulso, a lo que venía haciendo Moisés hace tiempo como rapero. Entonces la invitación desde mí ahora, mi pulso interno, parte desde juntarse a leer, a improvisar, a tirar palabras, a ver paisajes que el Moisés siempre nos invitaba, a fluir, a sentir el beat, y así como todos los miércoles ustedes se juntaban, nosotros también nos juntábamos los miércoles. Entonces, como un recapitular, ahí está todo conectado. Nada, desde ahí siempre me cautivó el ritmo, nos metimos con la Feña Calhueque también, que es otra máxima ahí que tiene su fuerza, y asistimos a la convocatoria y de ahí no nos soltamos, pues. Entonces, más que cuando yo viajé ya. ¿Tú, Moy? ¿Cómo llegaste? Ya que tú invitaste a la Dani, ahora cuéntanos cómo llegaste tú a este lugar.
a este mundo? Así como en versión resumida, yo llegué al teatro por el rap primero, o sea, yo rapeaba desde muy chico, desde los 12, y creo que fue mi primera experiencia como de situación de espectáculo, donde tenía un grupo, desde el colegio, qué sé yo, que siempre nos presentábamos en lugares regionales, el teatro, qué sé yo, en el sur, en provincia. Y después cuando ya empecé a estudiar teatro, mi primera experiencia más profesional de actuación tuvo que ver con la tercera obra de Teatro La María, que dirigía el Alexis y la Alexandra, y que precisamente fue invitado porque yo tenía conocimientos del rap. Entonces, eh, ese fue como la primera unión importante, el primer enlace entre las dos disciplinas, y que evidentemente causaron mucha experiencia y mucho conocimiento desde, primero, vincularme con ellos que tenían mucho recorrido, mucho camino antes de que yo entrara a actuar, o sea, ya tenían 10 obras aproximadamente, entonces mucho conocimiento que yo estaba asimilando que no comprendía mucho en ese momento, y que yo lo vivía más desde el mundo de la observación y de poder entrar en diálogo desde las palabras en este caso y el ritmo, y, y eso fue como empujando como la unión de las disciplinas. Y yo dejé de rapear mucho rato porque me puse a actuar y nada, ahí empecé a actuar. Desde esa obra principalmente empecé a actuar, me empezaron a llamar a actuar otras cosas. Entonces empecé a profundizar un poco más en eso. Y después de darse una vuelta un poquito más larga, volvió el rap a aparecer con más fuerza. De hecho, creo que hoy por hoy lo que más hago es eso, lo que más estoy haciendo ahora es rap y escribir y armar estos talleres, qué sé yo. Y apareció la Bitácora Rap, que fue como una especie de experimentación, primero donde nos juntamos con el Nicolás Aguirre, el Simón Leiva, y que mi hermano más chico, y el primo, un primo mío de Valparaíso, que también hace rap ahora, se llama Nelson. Y así partimos primero como con la inquietud de improvisar, juntarnos, y de pronto empezamos a encontrar como pequeños ejercicios que nos proponíamos, después empezamos a invitar a más gente, a otras actrices, actores que estaban interesados en improvisar, y ya en algún momento se empezó a armar un grupo como importante de cantidad de personas, digo, y ahí tuvimos que de alguna manera organizarnos y empezó a aparecer solo la metodología, en verdad, como de las necesidades que cada uno iba teniendo, íbamos estudiando cosas, íbamos leyendo cosas, eh, y finalmente se armó como una estructura en un primer momento como, y de niveles, ¿cachai? Como los primeros que no tenían mucho conocimiento, que nunca habían jugado con las palabras, otros que ya tenían mucho más tiempo, eh, y creo que yo lo tengo muy asociado a mi experiencia muy corta con el karate, que en el fondo tú tenías que entrar y habían unas formas en el karate que lo practicaban todos al mismo tiempo, incluso la persona que iba por primera vez, y sin tratar de seguir a los demás. Y mientras otros que ya llevaban 15 formas aprendidas, uno iba como aprendiendo de los otros, y pasaba que al final había muchos casos que gente que no había rapeado nunca, que empezaba a rapear y que lo hacía con una particularidad que a los otros les abría más puertas también. De pronto había gente que llegaba con mucho dominio sin haber sabido que lo tenía, y se armaba como una retroalimentación un poco. Y empezaron a aparecer conceptos, y la inquietud también de profundizar más cosas en cuanto al lenguaje, a las figuras literarias, eh, y todo eso estaba enfocado hacia la improvisación en un primer momento. Ahora ya ha ido avanzando en el tiempo, ya estamos como más en el plano de la composición. En un primer momento era de la liberación de construir un lenguaje improvisando, eh, y también estábamos como maravillándonos del rito colectivo de estar todos juntos, unidos por las palabras y con muchas ganas. Entonces nos sorprendía eso también, de que están todos ahí, que todos querían venir y vamos de nuevo, y partíamos a las 8 y terminábamos a las 3 de la mañana y nadie quería irse, todos querían seguir rapeando y todos querían... Entonces se armó como una energía eh, media ritualesca, que también pasa en el teatro, como una necesidad de profundizar. Y
y eso, y así empezó como a consolidarse la idea, y apareció el grupo Astropoetas como consecuencia de eso, como estábamos leyendo Cosmos de Carl Sagan, ese era como el libro de base, eso era como el libro de, sí, era como la base de todo, entonces siempre decíamos que había un momento en que había que comer palabras antes de vomitarlas en la improvisación, entonces cogíamos capítulos, yo igual ya había estudiado Carl Sagan y conocía un poco más sobre ese libro y la serie, qué sé yo, entonces escogíamos pequeñas cosas o leíamos ciencia ficción, que fue lo que organizó como este universo del que improvisó y del que improvisamos. Entonces ahí apareció Astropoetas. Y eso, así como ahí es donde se armó la idea de Bitácora Rap, como escuelita, como universidad de la biodiversidad, que todas las cosas que aparecían le íbamos inventando entre todos, eso era muy interesante también. Y sin querer ser académicos, sin querer ser muy académicos, sino lo contrario. ¿Qué se pagaba la entrada? Empezó como a aparecer necesidades igual académicas porque se ligaba con el teatro, entonces ya teníamos como un método de estudio, que conocíamos todos actores, actrices, entonces tratamos de aplicar eso, y se armó ese compromiso que también tiene el teatro para acá, y eso, como que se alimentaron las dos. Genial. Entonces, tú mencionaste algo, una distinción, una diferencia entre la composición y la improvisación, ¿cierto? Como dijiste, estábamos ahí en la improvisación y bueno, ahora estoy mucho más en la improvisación. Entonces quisiera, o sea, sí, eso. Entonces ahora quisiera meterme un poco en esa diferencia, como ¿cuál es la diferencia como fundamental entre cuando compongo, sé que voy a componer, y cuando estoy como en el flujo de la improvisación del freestyle mismo? O sea, en la composición sé que quiero llegar a algo, pero en el freestyle, de alguna manera, no sé, desde la ignorancia lo pregunto como no sé dónde voy a llegar. Entonces, si pudiéramos hablar de esa diferencia entre la composición y la improvisación, un poquito, chiquillos. Creo que también cuando lo empecé a entender y a procesar, el momento de la liberación del freestyle tiene que ver con este pulso que lo pones en el beat y va a haber una imagen en ti, un paisaje, que yo creo que eso fue lo que a mí más me tomó cuando Moisés hablaba del paisaje como en el que teníamos que entrar, si estaba ahí en un bosque y te van a aparecer imágenes de lo que viviste, de lo que sentiste, de lo que te está fluyendo en el presente. El mismo beat también tiene un silencio, tiene un pulso, puedes descansar en eso y vaya a mirarte con tu compañero si es que es una devuelta, es una retribución, es un ir y venir de una frase que a veces no calza en el mismo ritmo, o a veces no calza en cómo cae la estrofa o cómo cae la rima. Entonces, hay mucho del error en el freestyle para poder comenzar, y ese vértigo es el que es hermoso. Entonces, a veces uno fluía y a veces era como, no, paro aquí, y respiro, y vuelvo, y era muy como, esa línea yo tomé como y entendí del freestyle, pero en la composición ya viene una letra, viene una métrica que viene a ser como un poco más estructurada por estrofas, por coro, y ahora también he ido aprendiendo eso, que antes era como ponía la cámara, ponía un beat que encontraba en YouTube y soltaba la imagen, y a veces yo misma me sorprendía porque en el mismo acto sonaba y había una rima que caía, y a veces no, y era también, es como lo que tenía que suceder, pues. Y ahora en la composición, yo a veces pienso una frase, la escribo, y pareciera que ya mi pulso interno como que conoce un poco eso, y me largo y escribo, y por eso ese video que bacán que lo hayan puesto, porque también fue mi primera composición, así como con un compañero que me apoyaba en el beat también, íbamos viendo las estructuras. Eso es lo que siento yo que es la diferencia. Creo que por un lado el proceso de la improvisación tenía varias características. Una es que como partió sin
sin demasiadas ambiciones, tenía primero que ver con un proceso de conocimiento de universo interno, como primero traspasar la barrera del bloqueo, de sentir la vergüenza, de sentir que el error nos va a afectar, o de sentir la baja autoestima intelectual, la ambición de decir cosas interesantes, etcétera. Muchas cosas que cada uno tiene de diferentes maneras que se manifiestan en ese momento, que es como cuando uno actúa y piensa demasiado o se cuestiona en demasía, cuando el intelecto no tiene un trabajo determinado e interrumpe, digamos, al instinto, qué sé yo. Entonces, como que esa primera etapa tenía más que ver como con traspasar individualmente aquellas cosas que nos obstaculizaban, y por otro lado, como digo, como investigar en los universos internos, y de ahí ya venía un proceso también como de dirección, que como qué tipo de improvisación queríamos, porque, no sé, era muy fácil entregarse al cotidiano, y a un cotidiano insustancial, porque por momentos, cuando ya empezamos a descubrir, qué sé yo, pequeñas decisiones que podíamos tomar para que ese cotidiano o el lenguaje cotidiano igual pudiera acceder a determinadas profundidades, o que estuviera al servicio el lenguaje cotidiano, de encontrar, de levantar preguntas. O sea, en ningún caso rechazábamos el lenguaje cotidiano, pero sí en la medida en que no era sustancial, o no estaba siendo trabajado realmente, como cuando estamos descansando, ¿me cachai? Entonces, ya, ok, estoy descansando, le toca al otro, vamos. Como muchas ganas de también descubrir esos paisajes verbales, que fue el concepto que se develó al final, o como terminamos llamándole, y que nos obligaba de alguna manera a tener una capacidad, que es decidir por qué vías tomar, por qué vías entrar, que también pienso que tiene mucha relación con el trabajo teatral, que es como los puntos de vista que uno debe, el punto de vista que uno quiere tener para analizar un objeto. Entonces, la materialidad en este caso de la acción era la palabra, y todo iba a suceder a través de la palabra, y el cuerpo, y necesitábamos un cuerpo para que esa palabra tuviera un respaldo. Y cuando estaban qué sé yo, 15 personas gorilas bailando arriba del ritmo, adquiría una fluidez mucho más, con una posibilidad mayor, creo yo, de conexión, de concentración, que hacía que todos también empujaran un poco más y pudieran cavar en sus profundidades para poder sacar información que después íbamos escribiendo en las paredes cuando encontrábamos una frase que decíamos ¡pah!, como pequeños chispazos de luminosidad que iban apareciendo y que las íbamos dejando anotadas, que después se convertían en frases que repetíamos cada vez que teníamos las sesiones. Entonces, no teníamos como objetivo la composición de una canción, ni la composición necesariamente de estructuras métricas o de estrofas, sino simplemente encontrar aquellos momentos donde se producía una real conexión entre el universo interior o colectivo, interior colectivo individual, que se dejaba ver con chispazos, donde uno decía, claro, hay cosas interesantes que nos parecían a rescatar, y que a eso después le fuimos aplicando cosas como ya. Tenemos una base desde donde cantar, digamos que cada uno empieza a encontrar sus maneras de interpretar. Ahora pongámoslas a prueba, tratemos de modificar los flow, modificar las maneras de enfrentar el ritmo, para ver qué descubríamos de ahí también, incluso copiándole al otro. Y eso tenía una apertura tal que creo que permitía una libertad mayor de no enfocarse hacia un resultado tangible tan inmediato, a diferencia de la composición, que creo yo que ahí ya entramos en otro ámbito donde ya, luego de haber pasado por este proceso, pudimos armar como nociones de diálogo para poder crear las estructuras de una pieza determinada, por ejemplo. Entonces, cuando hablábamos de paisaje verbal, decíamos ya, si hay un proceso de diálogo con el espectador, con el auditor, en este caso,
cuando yo me relaciono con una persona, siempre hay un espacio introductorio. Cuando yo voy a inaugurar una conversación, estoy solo analizándolo desde la palabra y el ritmo. Hay un espacio introductorio, o sea, la Cata nos menciona, nos presenta, y después de eso entramos a la primera estrofa. Pero antes de eso no entramos a la primera estrofa. Necesitamos una pequeña introducción, antes un intro que nos empuja hacia una primera estrofa, y ya creo que ya ahora de lo que estamos hablando ya estamos casi entrando un poco hacia la segunda estrofa. Entonces empieza a aparecer una estructura rítmica de contenido que me parece que es interesante tener como conciencia para saber cómo uno la aplica o cómo uno la modifica o cómo uno la altera, etc. Entonces decíamos, muy simple, a modo de fábula, si uno sale de la casa, va hacia el bosque, hay una introducción antes de llegar al bosque, entras al bosque, se arma esa primera estrofa, luego entras al centro del bosque, vamos a la segunda estrofa y empezamos a salir, y aquellas cosas que recogemos podemos llamarlas coros. Entonces, aquellos hallazgos que aparecen en ese recorrido, podemos rescatar en esas cosas, aquellas frases que generan mayor resonancia y convertirlas en nuestro coro. Y entonces, ¿qué hacía eso? Que nosotros tuviéramos que decidir, o sea, ya, ¿dónde entramos? ¿A qué universo entramos? ¿A qué imagen entramos? ¿Sobre qué objeto estamos? Y ahí se producía como el ejercicio actoral, en el fondo también de construcción, ¿cachai? Como decir, ya, no puedo pararme ahí y hablar cualquier huevada, ¿cachai? No funciona así. En un primer momento hay cosas que me pueden salir instintivamente, pero después cuando ya quiero buscar, necesito también proponerme desafíos y tomar rutas para poder llegar a componer lo que, una imagen, a componer más allá de una canción estrictamente, sino que a componer una determinada frase, una determinada estructura, etc. Y luego, qué sé yo, ahora ya con el tiempo, porque esto ya estoy hablando de años de tiempo, ya como ejercicios más técnicos, como decir, ya, vamos a trabajar el calambur, vamos a trabajar el retruécano, vamos a trabajar, etcétera, figuras literarias específicas y aplicar eso sobre el análisis de alguna temática, algún conflicto, en el caso, por ejemplo, de la canción que escuchamos de la Dani, que claramente tenía un vínculo con la represión, etc. Entonces, ¿cómo nos vinculamos con eso? El punto de vista de donde observamos creo que es fundamental para poder componer y de ahí aplicar conocimientos técnicos que cada uno tenga y profundizarlos para poder llegar a resultados que uno pueda imaginar. Eso. Wow. Wow. Chiquillo, y en este mundo de imágenes, de estructura, de desafío, ¿qué valor y qué rol toma entonces el error dentro de la improvisación, creen ustedes? Pensamos esta pregunta en esta capacidad que se debe tener para pensar, razonar y pasar al ritmo y a la palabra tan rápido, ¿no? ¿Qué valor o qué valor o qué lugar toma el error en las improvisaciones para ustedes? Desordenemos, ¿no? Sí. Da igual. Todos los talleres de la Vitocorrap empiezan con una frase pegada en la pared que dice: el error es la vía fundamental por la cual podemos acceder a los más valiosos hallazgos. Esa es la frase 1. O sea, es como la base de cualquier intento. Como decir, los que estamos acá, los que estemos acá, partamos de la base que el error es casi el lugar donde los chispazos de lucidez pueden aparecer y todo aquello que yo pretenda, todas aquellas trabas, vamos sacándolas lo más rápido posible, vamos enfrentándolas al tiro lo más pronto posible, porque son las que nos van a impedir en un primer momento tal vez generar la conexión, y después cuando ya nos preocupemos de eso, los errores son graciosos, son, qué sé yo, incluso pueden adquirir profundidades que uno desconoce. En el fondo el error te lleva hacia el desconocimiento, y un desconocimiento en conexión creo que puede ser un gran descubrimiento. Sí. Buena. Sí, es como no sé, cuando leía las preguntas pensaba que es el absoluto y más
certero acompañante el error, como de la guía, ¿cachai? Porque nos enfrentamos, o sea, de la primera vez en el encuentro de Vitaco Rap, era el error, o sea, uno partía errando, equivocando, porque uno no tiene conciencia de la rítmica, de la lírica, entonces tú piensas que tienes que rimar en ciertos estados y al final no, pues. Aparte que el escuchar al otro, también errar, y así, entonces se venía como un ciclo que veías en el reflejo en el otro y era totalmente, a veces soportado, porque uno dice, bueno, la frustración no, es que tengo que rimar porque el pulso está, ¿no? Y al final no rimábamos y era muy exquisito y era como nuestro punto de partida total, como aprender a querer el error. Fue el inicio de todo. Igual creo que hay unas diferencias como importantes que es la conciencia del error desde el primer día, es decir, también hay un ejercicio psicológico de poner esa frase ahí instantáneo, como decir, primero confianza ante todo, partamos desde esa base, pero luego entender que el error también es un ejercicio en trabajo, ¿cachai? Un error en concentración, porque el otro también es un error el error del descanso que genera la fuga de energía que impide que el colectivo se mantenga sobre la onda o sobre el flow, ¿cachai? Entonces, es rápido entender que el error, claro, lo recibimos, pero en la medida en que lo convertimos en acción, ¿cachai? En la medida en que lo convertimos en trabajo y que suma energía y no permite que se nos fugue, que se nos arranque, ¿cachai? Entonces igual hay una diferencia importante desde un principio, como decir, ya, sí, esto es así, pero que sea parte, que sea un elemento más. Que sea parte de la construcción, como parte de donde meten, me imagino, la energía del proceso de creación. Y frente a eso, porque igual nosotras como proyecto siempre nos habíamos preguntado, porque en algún momento estuvimos jugando con la palabra y el tratar de no vincularla con el pensamiento tan directamente, y encontramos que hay un abismo, no sé, un vértigo que implica el razonar y decir y actuar y meter cuerpo y energía, y la gran energía también que requiere ese ejercicio. Entonces, la pregunta que les queremos hacer es, ¿qué significa para cada una y uno de ustedes? O cómo se relaciona el cuerpo, palabra, ritmo, pensamiento, como todo eso en el vértigo de improvisar, como tienen van por alguna parte, tienen, por ejemplo, no sé, quizá algún gesto o quizá una biblioteca mental, o simplemente siempre es un abismo, como cómo van relacionando todas esas cosas que confluyen en el vértigo de la improvisación. No sé, yo creo que es como una red de sensores que está súper conectado, siento, porque el pulso y el ritmo de un beat va a hacer que el cuerpo se manifieste en ciertas palabras que son gatillantes, y el cuerpo me va a ir acompañando y las manos también van a ir liberando todo lo que tú vas a ir sintiendo y lo que se está despejando de tu mente finalmente, ¿cachai? Y después cuando va a ir como, porque es una práctica igual el freestyle constante, ¿cachai? Entonces en el momento en que ya sientes que la corriente va fluyendo, tú vas adquiriendo ciertos como patrones que se van quedando en ti con muletillas a veces, que también el Moisés nos decía, ya, ahora esa muletilla ya, quizás, yo la tengo incorporada súper en mí, así como quizás estamos armando este momento, ¿cachai? Y después vuelvo al quizás estamos en este tormento, ¿cachai? Como eso. Y me ayuda esa palabra en la conexión, y eso también yo creo que es toda la fluidez, pues, del beat, del momento, del cuerpo, es toda una red de sincronía finalmente. Claro, uno es chistoso eso porque uno todo el rato cae en lugares comunes
y cosas, y qué sé yo, palabras automáticas que uno ya tiene adquiridas de no sé cuándo, que vienen de hace mucho rato. Pienso que con respecto como a la relación, hay una preparación, pienso, que también fue como descubriéndose con la metodología, como etapas de vínculo entre ritmo, cuerpo, palabra. En un primer momento teníamos ejercicios que más bien eran como precalentamientos, ¿cachai? Que tenían que ver con deletreos sobre un beat, y ese deletreo iba adquiriendo diferentes notas que, que era como una percusión, que nosotros llamamos como esculpir un poco con la letra, y íbamos subdividiendo la cantidad de sonidos que podíamos meter en un mismo tiempo, y eso lo hacíamos desde lo más simple a lo más complejo, hasta ver cuál era el rango que podíamos mantener en términos de respiración y en términos de dicción. Y luego pasábamos como también a sonidos, simplemente como sonidos sobre el ritmo, para poder ir también dándole forma al flow, para ir descubriendo posibilidades de flow, que uno también empieza a quedarse plano en determinadas circunstancias, sobre la interpretación, la onda que le da a la palabra. Entonces también era como medio preexpresivo, y se trabajó antes de pedirle al intelecto que ya esté elaborando grandes frases. La lectura, que generaba también una absorción de conocimiento, que lo hacíamos lectura colectiva, en el fondo, que cada uno iba leyendo una determinada parte, obligándonos también a decir cada una de las letras y de aquellas palabras desconocidas que habían. Era un texto de Carl Sagan en un primer momento, lo que hacía que hubiera muchas palabras desconocidas y términos muy específicos que no entendíamos, la mayoría. Y luego teníamos estas frases que les digo yo, que son las que asocio un poco como con lo del karate, que íbamos seleccionando frases que tuvieran diferentes dificultades. Entonces, por ejemplo, frases que tuvieran sonidos más alargados, otras que tuvieran estructuras de determinadas figuras literarias. Por ejemplo, como para que se entienda un poco, teníamos astronautas sin trono, sin crono, sincronizamos nuestros estados. Ya, eso, sin trono, sin crono, sincronizamos. Ya, ahí había un juego como de manipular un mismo sonido, que es como una aliteración. Después teníamos, por ejemplo, otra frase: nada, nada, ni una pluma dorada, nada, nada, ya, anáfora, es decir, una palabra que se repite, que está en un inicio de una frase. Y después cosas que tuvieran que ver más como: y si atrapa mi voz en cualquier dimensión, atravieso la velocidad de la luz y la uso en el pulso de mi corazón. Ya, chucha, nadie podía llegar todavía a esa velocidad improvisando probablemente, pero ya teníamos esa frase aprendida, entonces ya podíamos llegar a tener un manejo de una velocidad que en la medida que lo fuéramos entrenando ya se empieza como a internalizar, entonces después ya empieza a aparecer solo, o sea, eso también se dejaba ver muy rápido, como de pronto ya había gente que estaba rapeando con diferentes velocidades o entendiendo cómo salir de un flow y entrar en el otro. Y creo que todo ese tipo de ejercicios iban dándole propiedad también, tanto rítmicamente, corporalmente e intelectualmente, como para después ya estar más calientes entre todos, vibrando en el ritmo, todos juntos después de haber entrenado eso, y todos obviamente cada uno se desafía con más ganas, y si el otro se desafía más el otro, y así todos querían rapear más rápido, más lento, mezclar, etc. Entonces eso ya daba como un hambre que prendía un poco, creo yo, como la inquietud y la búsqueda interna, que cuando ya improvisábamos solo había que dar pequeñas indicaciones, pequeñas direcciones para poder empujar un poco esos universos que ya querían salir. Y nada, pues hay que estar muy perceptivos, creo yo, también ahí, como guiando esa experiencia. Creo que también hay un proceso interesante de que de alguna manera alguien va dándole pequeñas formitas para que
para que uno salga del lugar común, para empujar a atreverse un poco más, para hacerle ver que hizo determinadas cosas, que se sorprendió de determinadas cosas, ¿cachai? Como rescatar aquellas luces que aparecen. Pienso que eso también es interesante porque va dando un poco más de seguridad y de la sensación de que ya empezáis a manejar un poco la disciplina, ¿cachai? Entonces, pienso que ahí se arma como esa relación y ese triunvirato. Si hay un cuerpo que no está al servicio, que no está en el rebote, muy difícil que termine rapeando en doble tempo, muy difícil, ¿cachai? No es un proceso puramente intelectual, requiere necesariamente un cuerpo al servicio, como el verso, Oye, como actor del verso. y Dani o Moisés, el tema de la respiración es algo o sea, entrenable, más intuitivo, parte lo fuerza la palabra o la respiración me otorga entonces el espacio para poner la cantidad de sonidos o palabras o frases que pueda, como en esta mezcla, digamos, cómo se va entrenando el tema de la respiración, o es algo casi natural que el mismo ejercicio va otorgando. ¿Cómo lo hacen con eso? Pienso que bueno, es un poco de las dos cosas. Mm. Cuando yo tuve entrenamiento de verso, que fue harto rato, unos 3 años de hacer la vida de sueño, entrenábamos mucho la respiración. O sea, había mucho que en la bitácora rap no tanto, al principio, después ya se empezó a sumar un poco más la idea de darle más tiempo a eso. Pero cuando trabajamos en el verso, sí, había mucho ejercicio de respiración que tenía que ver con, con ampliar la capacidad respiratoria por un lado, y luego ver hasta qué punto podías administrar, qué cantidad de información podías meter en el tiempo, y obviamente individualmente cada uno tenía diferentes capacidades, porque es muy necesario también tener la conciencia de porque cada intención que tú le agreguías a un verso requiere más o menos aire, ¿cachai? Que es como cuando uno está en un susurro, por ejemplo, ya el ejemplo más sencillo, ¿cachai? Ya requiere un empuje y una cantidad de aire. Entonces, claro, había un entrenamiento ahí como que creo que también es muy del teatro, no sé, pues, aguantar la respiración, inhalar, soltar en una cantidad de tiempo, ¿hasta cuánto? Ya, 1, 2, inhalo en 3, boto en 3, inhalo en 4, boto en 4, y hasta dónde llegamos ahí, ¿cachai? Casi siempre, no sé, llegamos al 10, al 12, ya. Y eso entrenando, llegamos al 14, llegamos al 15, llegamos al 16, llegamos al 17, ya. Y ahora eso mismo, pero con las palabras. Entonces, ¿cuánta cantidad de palabras podemos meter en este tiempo? Eso. Y ahí empieza a haber una noción un poco más específica de la administración, pero también está por otro lado lo intuitivo, que es cómo uno se desenvuelve sobre un beat en el caso del rap, y cómo uno también ya en sí mismo tiene como la noción integrada de su propio habla y su administración de aire. Entonces, ahí empieza la noción y después se vuelve un poco más técnico. Por ejemplo, rapear en doble tempo es chucha, es muy complicado. Nadie lo hacía en la vida con rap. Yo tampoco, nadie lo hacía. Nadie podía rapear ta 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 ta, nadie. Entonces, ¿qué hacía? Tratamos de hacer ese ejercicio que les decía yo, que era el del deletreo. Entonces, por ejemplo, aquí que alcanzo a leer sus nombres. La Gabriela, ya, entonces G, A, B, R, I, ¿ya? Estoy en una. Después G, A, B, R, I, E, L, A. Pues G, A, B, R, I, E, L, A. Ya. 4. G, A, B, R, I, L, A. Ya me empieza a costar. Entonces ya necesito un poco más de cuerpo. Ya, después si meto 5, meto 6. Chucha, ya. Y eso después a la larga va generando la posibilidad de, ¿cómo te explico si no puedo pensar por qué no? ¿Cachai? Para poder llegar a eso y después tener la noción recién de cómo administrar el aire a eso. Ese ya es el extremo, no tenemos para qué llegar todo a rapear en doble tempo, pero en ese momento todos queríamos, entonces, filo, entrenemos. A mí me gusta algo que pasa con la voz en el rap.
Hay algo ahí que queda muy pegado, ¿no? En que te queda ahí, como que uno quiere seguirlo, pero no lo puede seguir, pero lo quiere seguir. Eso está muy Hay que interesante. ser súper enfático, yo creo, como muy claro la dicción, ¿no? Oye, Dani, tú con el tema de la respiración, ¿cómo la fuiste como administrando eso? Bueno, obviamente, igual hablamos de dos personas que, claro, han pasado por técnica vocal, también por el oficio que tenemos de la actuación, entonces, pero igual me parece que esto más instintivo, esto de ponerse como tan en el vértigo, también te desafía de otras maneras que por más técnica que podáis tener, no se resuelve tanto en el abecedario de las cosas que hay que hacer, o como una fórmula, no sé. Sí, yo creo que también pasa mucho cuando, no sé, después de la etapa como del freestyle, cuando a veces te ahogáis y sale la palabra con ese como resoplo y sale un verso o sale una rima. La otra etapa es cuando grabas un tema y lo grabaste por partes, pero te quedaron tan pocos tiempos que tenés que aprender ya corporalmente como si fuera una partitura de la respiración, siento yo. Que si ya te sabes una canción, por ejemplo, ya un tema que de los Astropoetas o el que hice, una vez me tocó cantarlo en vivo y tuve que ensayarlo mucho para aprenderme dónde estaban los espacios donde tenía que tomar aire nuevamente, entonces ya era como, y a veces me faltaba el aire y yo decía, no, tengo que volver porque tengo que inspirar mucho más, ocupar todo lo que aprendí durante estos como años teatrales y de la vida. Entonces tú decís, hay que poner como la partitura de la respiración en tu cuerpo también, y con el beat y todo. Entonces también es como estudiado, pero si ya le hiciste, hubo un instinto de respiración hasta una cierta rima o un cierto espacio o una pausa también donde la creas para soltar lo que viene. Claro que ahí la diferencia es muy grande cuando, o sea, si hablamos del proceso de improvisación, es una cosa donde uno tiene una libertad mayor y si te caes sin aire, vamos, después lo volví a hacer, pero cantar en vivo o grabar un tema es otro trabajo. Ahí evidentemente hay una composición de la respiración. ¿Cachai? No tiene ningún sentido, por ejemplo, crear una canción que después no vaya a poder cantar. O sea, tiene que haber tiene que haber una relación ahí. Y sí, requiere mucho entrenamiento, es lo mismo que, bueno, actuar, sí, eso es. Hay que aprenderse el texto, no, en algunos puntos te estás quedando sin aire, tienes que subir un poco más el volumen a esto, estás quedándote muy plano en esto otro. También tiene que ver con la caracterización o la composición física. O sea, estamos muy entrenados, yo creo, ya a la larga para actores y actrices, digamos, muy entrenados en ese sentido. Y el rap es, creo yo, también muy fundamental, como lo es el teatro en verso, por ejemplo, en una escuela de teatro, para poder abrir y ampliar esos registros de respiración, de interpretación física, porque son desafíos muy amplios, creo yo, para el cuerpo. O sea, el verso cambia la noción de la interpretación. En el buen sentido, pienso que genera como la flexibilidad de registros que no conocías porque requiere mayor base, como sustento para poder darle cuerpo a esas palabras, que es donde está la acción, ¿cachai? A diferencia de otro tipo de teatro. Entonces ahí la respiración se entrena mucho de manera natural y ya, bueno, si lo hacía, además con elementos técnicos, más aún. Solo quiero recordar, dale Cote, Lo mismo que iba a decir tú. ¿qué es lo del Instagram? Sí. Ya, que en Instagram se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a volver con la segunda transmisión para las personas que están en Instagram y recordarle a las personas que están acá por Zoom que pueden ir dejándonos sus preguntas para abrir el diálogo. Preguntar, reflexionar, la idea un poco de nuestros conversatorios es como reflexionar y pensar así en conjunto. Entonces denle nomás con las preguntas, los comentarios, pidan la palabra, nosotras estamos muy atentas a eso.
Entonces quisiera quizás profundizar un poquito en lo que ya estábamos hablando. Me quedo con palabras o nociones que dijeron ustedes dos. Algo Moy dijo de un cuerpo al servicio. Hablamos de una energía, ¿cierto?, necesaria para entrar en el doble tiempo, por ejemplo. Entonces quisiera meterme un poquito en ese cuerpo y en esa energía al servicio de... No sé muy bien, estoy pensando en voz alta, no sé muy bien hacia dónde quiero ir, pero reflexionar juntos en torno a esas dos nociones, cuerpo y energía. ¿Por qué lo digo? Porque igual el hip hop tiene un componente, históricamente un componente de clase, ¿cierto? Un componente de denuncia bien importante. Entonces ahí hay un cuerpo y una energía en su fundamento, en el rap, ¿cierto? Del cual de alguna manera hay que hacerse cargo, no sé, la tiro nomás. Entonces ahí les pregunto a ustedes, ¿de qué manera asumen ese cuerpo, esa energía, entendiendo que el rap, bueno, y el hip hop culturalmente ya tiene como ese componente de denuncia y un componente de clase muy importante? En el fondo es como qué cuerpo y qué energía al servicio de eso también. Una pregunta así un poco amplia, pero sí, como ahí. Cuerpo, energía, un poco no sé. Mira, quizás puedo aprovechar de meter el universo de las batallas de freestyle en esta pregunta, Amadas. Porque una de las cosas fundamentales en el rap, y creo que el teatro también lo tiene, solo con la diferencia aparente de que hay interpretaciones de por medio donde uno asume palabras que no necesariamente escribiste tú, pero que tu pega tarde o temprano se convierte en hacerlas propias y darle ese cuerpo. Entonces, creo que el cuerpo en riesgo, es decir, aquel que logra ofrecerle al discurso, en este caso, sea palabra o no palabra, sea un discurso como se manifiesta en el cuerpo, entenderlo con la osadía. Por eso creo que hay que superar rápido y considerar el error como algo parte, con la osadía de ponerse en riesgo, de poner en riesgo al cuerpo para otorgarle verdad o poderle otorgarle un sustento. Entonces creo que en la batalla eso sucede mucho, porque en el fondo hay un desafío intrínseco ahí de a través de las ideas, torcer el pensamiento del otro o develar el pensamiento del otro o voltear ese pensamiento, refutar, pero siempre con el cuerpo. Y es evidente cuando uno ve una batalla cómo requieren modificar sus centros para poder dar cuenta de una determinada idea. Y creo que la rabia también, como eje, como impulso, en el caso del rap que tiene la denuncia incrustada desde el minuto cero, la rabia también es un impulso interesante en esa comprensión de ponerse en riesgo. Mi sensación en el último tiempo con respecto al teatro fue que yo ya tenía puro placer de actuar, ¿cachai? Como llegaba el momento de actuar y no había nervio para mí, no tenía nervio, tenía deseo nomás, ¿cachai? Puro deseo de la ansiedad de querer entrar, ¿cachai? Como pero no tenía el nervio que tenía en un primer momento, o cuando me muevo demasiado. Por ejemplo, recuerdo haber hecho un musical una vez, que fue una de las experiencias o desafíos más extraños de lo que yo había hecho hasta ese entonces, y ahí volví a sentir nervio, porque me sentía como ajeno, no sé, volví a sentir el nervio que no tenía con otras cosas. Pero cuando entré al mundo del rap, de la batalla, que fue como una decisión a propósito de la Bitácora Rap, dije, ya, vamos a ir a las batallas, vamos a entrar al universo de las batallas, vamos a conocer a los que están ahí, vamos a tratar de profundizar lo que más podamos ahí, porque primero está la calle, y en la calle el riesgo es, creo que es total, para ellos sobre todo, que lo viven con una intensidad, tienen 14, 15, 16, 17 años, lo viven con una intensidad
de descubrimiento, ¿cachai? Como están empezando a desenvolverse. Entonces, ahí volví a sentir un nervio terrible. O sea, estaba ahí en el círculo, en el centro, enfrentado a la improvisación donde me sentía atacado, ¿cachai? Como, wow, volví a esa sensibilidad de decir, chucha, no estoy en un lugar seguro, evidentemente tengo 20 años de diferencia prácticamente con todos los que están ahí, pero lograba reconocer un aprendizaje superior, como veía, no solo corporalmente, ideológicamente, sino técnicamente, hay mucho conocimiento ahí en el parque, o sea, mucho conocimiento de cosas que uno al principio en el rap no necesariamente las estudiaba, ¿cachai? Yo llegaba allá y decía, trataba de hablar algo y me decían, sí, eso es anáfora, sí, eso es calambur, sí, eso es retruécano, sí, es como, ya, pero, perdón. O sea, 15 años ya sabes las estructuras métricas, las puedes reconocer y aplicar, ¿cachai? Entonces, como yo cuando rapeaba al principio, rapeaba intuitivamente y punto, no tenía mayores nociones, construía ideas, pero no. Entonces creo que ahí hay un lugar de riesgo importante, independiente, que contiene otras cosas, ¿cachai? Hay harta misoginia metido ahí, mucha competencia estrecha en términos, quizá mucha ignorancia también, pero ¿en qué círculo no lo hay? ¿Cachai? Como que también obviamente están en un aprendizaje, pero por otro lado, puta, los buenos se hacen mierda entre ellos la mayor parte de las veces, y después salen y se abrazan y dicen, weón, hiciste ese momento y me tiraste esta weá, yo no pude darte vuelta a eso. Entonces, como que también hay una camaradería ahí de conocimiento. Entonces hay como un lugar de conocimiento independiente de las ansias competitivas. Y eso es real, o sea, creo también hay una comunidad ahí que quiere aprender así, en base a esa competitividad. Y nada, pues creo que eso, en síntesis pienso que poner el cuerpo en riesgo por una idea, por una palabra, es como yo lo entiendo en principio. Yo encuentro también como que el cuerpo también bueno, todo pasa, es que siempre es un pulso interno, siento yo, el rap, porque ahora hablando como del confinamiento, porque estamos hablando a través de estas cámaras, también nuestro cuerpo está muy cuidado quizás, o está muy interno, y que el rap también te hace expandir. Entonces es un cuerpo vibrante de protesta, de ese pulso que es como un grito interno que necesitas expresarlo, y a veces hablando no sale, y con una musicalidad, con un tiempo, con un tempo, fluye de mejor manera, ¿cachai? Entonces también yo creo que esa es una como de las hermosas ventajas con las que me pude encontrar en el rap, para poder descifrar pensamientos internos, y que fluyen en una letra, finalmente en un tema, en una canción. Tenemos dos preguntas de nuestra audiencia. Pancho Carvajal y después Felipe Moya. Dale, Pancho, si quieres activa tu micrófono y vamos conversando. Ya volvimos en Instagram también, por si acaso. Ah, bueno. Sí, sí. Se escucha, ¿verdad? Bacán. Hoy me llama mucho la atención muchas cosas de las que han conversado los y las chiquillas. Primero que todo, como pese a que de repente uno pudiera pensar que el rap o el freestyle está súper vinculado o conectado con el logo, con la palabra, con el signo lingüístico, como en su función referencial, cobra mayor peso, creo, o no sé si mayor peso, pero tiene un montón de peso, aspectos más vocales que de la propia palabra, en tanto al ritmo, a la prosodia, a cosas más suprasegmentales, ¿sí? Más que el contenido, el significado, la referencia a la que se hace. Aspectos como, ya dije, pues el tono, el ritmo, la situación, son súper importantes dentro de su trabajo. Entonces se escapa un poco ahí de lo lingüístico y tiene bastante peso. Eso me llama mucho la atención.
Y dentro de lo que hablaban ahora, como del riesgo de la calle, o de cómo se vive, bueno, ustedes tienen formación vocal por su oficio, por su profesión de actores, de actriz. Yo no sé cómo ustedes ven o cómo captan el panorama de, como por lo menos nacional o latino, no sé, de cómo se comparten, cómo se media esta información, cómo son los aprendizajes, porque, claro, ustedes tienen un background detrás, han comentado acá procesos en los que generaron instancias para compartir y aprender, métodos de cómo lo hicieron, pero la realidad como a nivel país, ¿cómo es? ¿Cómo es que se comparte? ¿Cómo es que se aprende todo esto? Y fuera de ese panorama, ¿ustedes ven otras posibilidades como de abrir o de levantar con respecto a cómo se aprende o cómo compartir la enseñanza de este tipo de prácticas? ¿De acuerdo a lo que han contado? Eso. A ver, primero el rap se aprende como máxima, se aprende en la calle, en la esquina, no se aprende de otra manera. Esa es como la máxima de todo rapero. Cada rapero aprende en la esquina, rapea lo que escribe, nadie va a rapear las cosas de otro, y hay un enfrentamiento y una competitividad basal. Como así partió el hip hop en los 90, y hasta el día de hoy uno se encuentra como con esa manera de observar el aprendizaje. O sea, cuando nosotros decíamos estamos estudiando en la bitácora rap, era como, esa weá no se aprende, no se enseña, esa weá se hace en la calle con los amigos, y punto, yo no voy a ir a aprender a ninguna parte, ¿cachai? Como hacer la universidad del rap, o sea, los raperos siempre están molestando, digamos, a aquellos que quieren estudiarlo desde esa óptica como más académica, ¿cachai? Como que no, el rap no se aprende así. Eso como en un primer momento. Luego, a nosotros obviamente se nos abrió un campo diferente porque se nos mezcló con el teatro y con los métodos de la teatralidad, ¿cachai? Que nosotros pudimos aplicar. Y ahí aparecieron, creo yo, que eso es lo más interesante de lo que vivimos, porque ahí apareció la Dani, que se fue para el sur, empezó a hacer sus temas, apareció la Cami Cuesta, que ahora ya tiene un grupo de rap con el Koala Contreras de Cómo asesinar a Felipe, apareció la Feña Calhueque, que ahora tiene un grupo de feministas de rap que además hace clases de rap a mujeres, etc. Y así varias otras personas, el mismo Nelson, mi primo, que ahora ya tiene, no sé, 100.000 seguidores en su Spotify después de haber sacado 3 temas, ¿no? Sin haber rapeado mucho antes. Como pasaron muchas cosas así como ya, efectivamente, uno puede estudiar esto, y aquellos que lo entienden así, lo reciben así, empiezan también con la misma necesidad de querer como ramificar un poco el aprendizaje. Pero yo, que ahora me ha tocado vivir harto con los cabros en la calle, ya eso ha cambiado un poco. Creo que entrenan entre ellos, la idea de que las batallas aparecieron se volvió como un deporte, ¿no? ¿Cachai? Ahora ya las batallas son con puntos, ya hay liga, ¿cachai? De cómo usar la palabra. Ya hay punto por punchline, que es la frase que golpea al otro, por estructura métrica otro puntaje, por flow otro puntaje, por ingenio otro puntaje. ¿Cachai? Ya está como, ya está medio institucionalizado, y creo que en ese sentido se armó como el deporte y la lógica de entrenamiento que ha hecho que se estudie desde esa óptica. Pero el cruce ¿qué es lo que tiene el teatro? El cruce como existencial, de levantar preguntas, donde el lenguaje pueda servir para juntarse con los amigos a preguntarse cosas interesantes, qué sé, ese todavía está como recién emergiendo, encuentro yo. Y creo, no creo que me equivoque, pero pienso que en un futuro va a llegar la universidad del rap y va a llegar la escuela. O sea, creo que eso va a pasar más temprano que tarde, que efectivamente después ya va a haber gente que quiere estudiar hip hop desde un principio y uno va a poder estudiar los diferentes flows y va a descubrir nuevos flows y nuevos estilos. Yo creo que eso también va camino hacia allá. Eso. Sí. Pero también destacar que en Chile hay una línea del rap muy importante.
a comparación con Latinoamérica, ¿no? Los argentinos ahí con el rock y nosotros, yo creo que de los 90, 80, viene marcando el rap en Chile. Yo creo que una de las cosas que yo he podido escuchar estando afuera es el rap chileno, como hoy los chilenos son muy buenos rapeando, y yo no lo sabía cuando salí del país. Yo así, me nombraban, o sea, rap y metal, son como los conceptos que se saben de Chile, como que hay muchos metaleros y muchos raperos. Y claro, después uno le pone oreja y es verdad, todos fuimos amigos raperos, ¿no? Sí, hay mucho rap. O sea, es que, claro, una cosa tiene que ver como con la cantidad de rap y otra cosa como con el aprendizaje del rap. Sí. Porque rap hay mucho, y creo que, claro, a nivel internacional muy reconocido, pero es muy individualista su base, ¿cachai? Como, no hay como compañías de rap, por decir algo, ¿cachai? Como lo hay en el teatro, no sé, escuelas de la... Entonces, cada uno un poco lucha por sobrevivir porque además, ¿con qué plata? Pues si ya el teatro no tiene apoyo, imagínate la música, ¿no? Y el rap ya como ya. Entonces, también es una lucha, durante mucho rato una lucha por aparecer, que tiene, digamos, un poco, no sé, pues si veía a los grupos como más emblemáticos, todos destruidos, ¿cachai? Como, no sé, pues, Tiro de Gracia destruido, Maquisa destruido, etcétera, como, porque también en el camino es difícil sostener una compañía, en el fondo, creo, viviéndolo ahora así con los astropoetas en ese sentido también, somos actores todos, entonces ya, por último nos entendemos cómo deberíamos funcionar, no sé, hay un conocimiento para poder mediar las cosas, pero entre raperos es muy difícil. Yo traté de juntar 15 raperos en un grupo para hacer una canción a propósito de la represión, y raperos y raperas, y fue muy complicado porque la lucha de egos es impresionante, ¿cachai? Como, man, quiero cantar la misma cantidad de palabras que él, yo quiero cantar más, no, yo quiero, pero weón, estamos haciendo una canción todos juntos, pues weón, nos perdimos por esas weá, pues, ¿cachai? Es muy difícil entrar en una lógica colectiva, de creación colectiva, muy, muy, muy complicado, ¿cachai? Entonces, en ese sentido pienso que de aprendizaje hay mucho que ganar todavía en el área del rap y que están apareciendo proyectos que lo están haciendo. Sí. Felipe, tú tienes una pregunta, comentario, reflexión. Eso. Te escuchamos. Ahí sí. Sí, quería, igual está un poco contestada, pero quizá además que pueden profundizar un poquito más. Como uno, como pregunta, es como que han podido observar como en la sistematización del ejercicio de rapear, del ejercicio de improvisar, tanto en ustedes mismos como en los procesos los talleres que han guiado. Por ejemplo, como qué pasa con esa psiquis que empieza a estar periódicamente abriéndose y encontrándose en la rima, en el verso, en el beat, que no es solo, y que deja de ser un gesto como anecdótico, que es lo que que se empieza a movilizar de lo que han observado en ustedes y en lo que hacen. Y quizás una reflexión un poco que es muy similar a lo que estaban hablando delante, como he pensado últimamente, como en la improvisación en general, como a lo largo de la historia de la cultura, como el improvisador, la improvisadora, como este rol de periodista, un poco, medio arquetipal, como pienso en juglares, no sé, en distintas figuras como que han surgido en torno a este improvisar y narrar en verso, y pienso en el inicio del hip hop. Escuchaba también otro día unos chiquillos que tienen un programa de música urbana, como esta raíz del hip hop, de como este rol político, esta voz que demanda, que da cuenta, que observa, y que observa analíticamente o no, pero observa muy agudamente, y que tiene las pelotas de decirlo. Y ahí en la cultura del hip hop cumple un rol, y en los 90 cumple un rol, y cumple un rol en una sociedad, como un espíritu.
que quiere encarnar, de alguna forma. Entonces, mi reflexión o pregunta es cómo darle cabida a ese, cómo darle voz a ese observador y validarlo también. Eso, creo. Yo creo que se basa como en el deseo, ¿cachai? De la palabra para proyectarla desde tu imaginario, ¿cachai? Como hay un deseo que es súper interno y se traduce en esa palabra, y yo creo que, o sea, principalmente y personalmente, desde la invitación del Moisés, algo me llamaba la atención, que era ejercer con aún mayor fuerza la palabra como en la rima, en la métrica, ¿cachai? Como el deseo era el motor fundamental de todo. Yo, a ver si entendí. Nosotros hicimos el taller de la Vitacorrap en Alemania, cuando fuimos a Hamburgo, lo hicimos en Berlín después, y lo hicimos en un teatro, y llegaron 6 mujeres, de 30, 40, 50, 60 años. Todas eran mujeres latinas que vivían en Berlín. Y venezolana, uruguaya, peruana, también había una española, qué sé yo. Y una de las personas que estaba ahí, que era la que tenía como alrededor de 60 años, no quería ir al taller. Solo era amiga de las que estaban ahí, de pronto la convencieron de que se quedara. Y pienso que ahí, en esa persona, sirve como ejemplo, porque ella se quedó ahí y empezamos a entregarle un par de herramientas, y de pronto ya ella estaba totalmente apoderada del círculo, estaba en el centro de la acción, ¿cachai? Como totalmente desenvuelta, sin ningún temor a lo que decía, cagada de la risa, motivando a las otras, como se dio vuelta, se invirtió, digamos, ella después nos contó la historia, pero creo que por un lado en ese caso había una necesidad también como de hablar en español, otra de que hay muchas temáticas que tenían ellas que no tenían mucha capacidad de ser escuchadas en otras partes. Ella había sido empleada, ella estaba siendo empleada y llevaba como 20 años viviendo ahí, trabajando de empleada. Entonces tenía mucho su universo, lo que improvisaba era sobre eso, la relación con la gente con la que la contrataba, etc. Y en el fondo, ahí la palabra se vuelve una acción como necesaria, pienso yo, y cuando le entregáis un ritmo hay una despreocupación también del qué dirán, creo, en ese caso, y logra tener como una razón social, digamos, que en nuestro caso no era nuestra inquietud, ¿cachai? Nosotros empezamos a hacer esto por ganas de rapear, por ganas de rapear y de conocer un poco más de rap, pero ahí, claro, se cumple esa función donde puede tener otras vías. No es la que me motiva a mí principalmente, en verdad, honestamente, pero en ese caso se dio y, claro, efectivamente podía tener una otra característica, no solo la de un objetivo musical, sino que también permitir otorgar voz y espacio a otras personas que jamás habían rapeado y que en ese lugar pudieran también desenvolverse y darle cuerpo, ¿cachai? Fue igual interesante ver que existe esa otra opción y que también puede ser una vía para esos medios, qué sé yo. Dani, yo me acuerdo cuando yo era chica me juntaba con unos raperos, pero las mujeres no rapeábamos, nos daba mucho pudor. Entonces la primera que lo hizo fue como buena guacha. ¿Ah? Fue como, yo me acuerdo sentir ese orgullo por mi amiga cuando lo hizo, porque yo no me atrevía.
o me quedaba en blanco. Entonces, bueno, y con la Fernanda Calway, que también he hecho su ejercicio, entonces también era bacán tenerla. Un poco, te digo, ¿cómo sería, o cómo ha sido para ti esto de ser mujer? No podíamos no dejar de preguntártelo, y estar en este mundo del rap, Dani. ¿Qué ha sido tu experiencia, tus compañeras? ¿Qué has visto de las otras? ¿Qué has visto de ti misma frente al rap? Sin duda, me ha entregado yo creo que una fortaleza, llamémoslo también autoestima, como porque sabiendo también, estando en Valdivia, el reconocimiento es mucho menor, estando también en la calle, justo haciendo alusión como al tema que creé justo el 14 de noviembre y que venía pensando porque era un estallido constante de frases que se me venían y después reconocer entre todas, a veces como ciertas mujeres era como, bueno, ¿cachai? Como podemos creer en tu palabra y bueno, escuché tu tema y al otro día a mi pololo lo agarraron los pacos y me acordé de tu tema y lo agarré, lo saqué y como que todo eso era como, o sea, ¿se puede proyectar eso? Y tú decías, y sí, pues, y ahí está la confianza, y el inicio también, pues como siempre, como el agradecimiento de la escuela que se formó fortuitamente con los chicos, pero el reconocimiento llega a través de, como de las redes sociales también, como sigue o arma tu disco y es puro apañe, y es como, sí, estoy en eso, soy más lenta, pero para allá voy, ¿cachai? Y como que creo en las capacidades que voy articulando sola, con una base, con apoyo, mando mi tema a un amigo, a una amiga, y me dicen, bueno, sí, tu métrica a veces no calza, pero llega la letra, entonces me he sentido súper como apañada en ese sentido. Y escuchando a la Feña que compartimos, la Nacha Uribe también, otra amiguita que ha sacado sus temas, entonces como estamos conectadas y nada, pues falta la colaboración que uno va agarrando como piedra, 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 ya cruzáis un poquito más y vais armando más piedritas y entonces hay un tránsito, ¿cachai? Hay un tránsito de lenguaje, hay un tránsito de imágenes, de música y de referentes, sobre todo. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final de nuestra conversación. Queremos agradecerles profundamente porque nos han dejado, de verdad que este era un tema que para nosotras era muy importante desde el inicio, preguntarnos como por el goce del flow y entrar el ritmo, la palabra, el cuerpo y dejarse fluir, como las relaciones con la técnica, y creo que ha sido una conversación súper interesante para nosotras y creo que, y espero que también para todos les invitados que están aquí hoy día acompañándonos como todos los miércoles en Proyecto Crece, allá, el programa de televisión. Gracias, chiquilla. Gracias, chiquilla. Gracias, Dani Pino. Se pasaron de verdad, Moisés. Muchas gracias. Sí, por favor, les voy a dar las palabras para sus últimos comentarios antes de despedirme allá. O sea, quiero decir que, bueno, ahora que nos ganamos este fondo de emergencia para poder hacer la bitácora online, entonces vamos a hacer eso en el GAM. ¿Eso cuándo? Lo vamos a hacer en noviembre y la idea es tomar 20 personas interesadas en la composición, que les guste la música, el arte urbano, y vamos a trabajar la construcción de una canción en el fondo, la composición, entregando herramientas de composición, tanto musical como lírica, y nada, pues, eso, para que queden invitadas, invitados para los que les interese. Se van a hacer como pequeñas audiciones, yo creo que van a ser como en octubre las audiciones, que son como pequeños cortitos que hay que enviar, etc. Pero también las 20 personas, aparte va a haber
espacio como de oyente. En el fondo, todas las personas que quieran entrar a verlo, ¿cachai? Van a poder igual acceder a los conocimientos, es gratis, y eso, están invitados ahí, invitadas. Ya, de oyente Qué yo buen creo que dato. nos van a tener ahí. No, pues vayan a participar. Uy, que es como Sí. nerviosa esa situación. A mí me gusta, yo quiero participar. Me anoto. Tenéis que audicionar, ¿viste? Eso, pues, y también, bueno, obviamente tenemos en Astropoetas, tenemos un proyecto también con unos alemanes ahora, que vamos a hacer un disco como una coproducción con unos raperos y raperas alemanes sobre el estallido social en Chile. Eso se va a empezar a trabajar ahora y también se va a lanzar como en noviembre. Y nada, pues, inventando, como en el teatro también, cosas para poder entregar un poco de información y poniéndose en contacto con la gente. Y desde el 8 de agosto también vamos a hacer con Teatro La María una obra online que se llama Historias Nocturnas, que pueden ver en el Teatro La Memoria. Listo, me pasé todos los datos. Eso. Dani, tus Bueno, datos. Sí, estos enlaces también son, o sea, no sé por qué nos llamará tanto Alemania, porque igual ahora, bueno, igual en la pandemia era a principios como, a ver, fue como en abril, mediados de abril, escribí un tema y el que grabé ayer en el estudio, así que ya es como otra parte del avance. Va con videoclip que está grabado la mayoría en Berlín, así que ahí tengo una amiguita que se sumó a la experiencia de dirigirnos a distancia. Un amigo también está en Berlín y las imágenes y el material está precioso. Ahora falta el montaje, falta la canción que ya está lista. Y nada, pues, no sé cuándo es la fecha todavía, pero lo voy a anunciar, voy a hacer ahí las promociones correspondientes. Y nada, pues agradecerle a usted la invitación, así que siga este proyecto, que sigan las conversaciones en torno a la voz, el cuerpo y los impulsos, así que bacán, qué bueno que nos vimos Moisés, qué bueno que nos vimos Gaby, Cata, y veo a la Alexandra también, bacán, y las otras chiquillos ahí que no conozco, pero bacán, así que, y para la gente ahí de todas las redes sociales. Todo lo que es la red social. Bueno, muchas gracias, chiquillas, de verdad se pasaron y aquí estaremos para futuras conversaciones. Muchas gracias, sobre todo a quienes vienen fielmente todos los miércoles. Gracias por venir. Gracias, Moy, gracias, Dani, gracias a todos los que vinieron y se quedaron hasta tarde. Oye, Hasta sí, les recomiendo meterse a los Instagram de Astropoetas, de la Dani Pino, ver ahí los ejercicios de impro que hacen, que están buenísimos. Sí, ahí el vértigo y el goce del cuerpo. Acá. Quédense, chiquillos, Moisés, Dani, quédense un ratito. Ya. Oye, gracias a toda la gente que estuvo hoy día. Nos vemos. Hoy nos faltó una rapeada, nos faltó.